Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado a dos abogados especialistas en temas relativamente diferentes. El doctor Aníbal Quiroga es un constitucionalista y el doctor Luis Lamas Pucho es un abogado penalista. Pero las cosas no están del todo separadas, sobre todo en nuestro país. Y yo quisiera preguntarles, desde sus respectivas perspectivas jurídicas, cómo interpretar las dos decisiones favorables a Vladimir Cerrón que hemos conocido esta semana. Por una parte, una decisión de la Corte Suprema que ha concedido una casación, es decir, un recurso presentado después del voto de la Corte Suprema, del voto a nivel de la Sala Penal, sobre procedimientos respecto de un caso en el que se hablaba de colusión para la construcción de un aeródromo, el llamado aeródromo Huanca, en el Valle del Mantaro. Este fallo ha sido anulado vía casación. No sé si se dice anulado, usted precisará, señor Quiroga. Y por otra parte, el día de hoy hemos tomado conocimiento, esta es una decisión tomada por la Corte Suprema. El doctor José Martín, es la sala del doctor José San Martín que anunció que se daba curso a la casación, mientras que el Tribunal Constitucional ha declarado nula una sentencia sobre el caso llamado La Oroya, que son gestiones hechas por el ex gobernador regional Vladimir Cerrón respecto de servicios de agua en esa ciudad de la altura del departamento de Junín. ¿Quién quiere pronunciarse sobre estas dos decisiones, aclarar cuál es la lógica que ha guiado a estas dos decisiones de instituciones que presumimos en ambos casos completamente ajenas a los intereses de Vladimir Cerrón? Una tingencia nueva para que Aníbal pueda ser bastante explícito. No solamente se declaró fundada la casación, sino que se le absolvió. En lo penal. En lo penal. No en lo civil. No en lo Permanece, civil. Eso es otra particularidad. Lo que pasa es que hubo una decisión también en lo civil para, digamos, resarcir económicamente al Estado en el pago de la reparación civil. Pero lo realmente trascendente es que lo absuelve. Tiene la palabra, Aníbal. Sí, bueno, la casación es un recurso extraordinario que sucede en una apelación. Cuando uno habla de casación quiere decir que ha habido antes una apelación y es un recurso excepcional. Y hoy día, en la llamada casación moderna, la Corte Suprema tiene la posibilidad de anular y devolver o anular y resolver el fondo del asunto. Declarándolo, como ha dicho el doctor Amado, ¿qué es lo que ha hecho en este caso? Pues yo no soy penalista y no conozco el expediente en detalle, pero lo que sí podría decir en base a mi experiencia es que nunca un proceso de esta magnitud es enteramente jurídico, es enteramente aséptico, ¿no? Siempre hay un componente político, en este y en todos los casos de alto nivel de las altas cortes de justicia. Y claro, había un doblete esta semana porque el Tribunal Constitucional en otro caso también ha anulado otra sentencia condenatoria, con lo cual de alguna manera se podría decir en términos políticos que el señor Cerrón ha sido limpiado por la justicia. No, porque tiene todavía pendiente un caso para el cual vale una prisión preventiva. Sí, dos casos están pendientes. Por lo menos uno conozco yo, que claramente es el caso de los recursos obtenidos por Perú Libre, en particular a través de la corrupción con el sistema dinámico del centro. Dinámico del centro y los tiranos del centro, parece que son dos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es un habeas corpus, lo que se está haciendo es, sobre la base justamente de haber planteado una casación sobre una sentencia condenatoria, no se admitió la casación a trámite y como consecuencia de eso se planteó un habeas corpus. Ese habeas corpus llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional está anulando la sentencia condenatoria, que el expediente regrese a su jurisdicción de origen, que es Huancayo, Junín, y que tenga que emitirse un nuevo fallo. Con lo cual, a diferencia de lo que sucede en la Corte Suprema, subsiste la posibilidad de una sentencia condenatoria a mediano o largo plazo, a diferencia del proceso de los dinámicos del centro, que si bien es cierto es un juicio de mucho mayor complejidad y magnitud en términos de sanción, el procedimiento es más largo. Y para que ese juicio llegue a la etapa oral y haya de por medio una sentencia condenatoria, por lo menos tiene que pasar un par de años, con lo cual ya se definió el escenario electoral político. No, porque queda el otro tema pendiente. No, respecto a ese proceso, claro. Este caso. Ahora, él sigue siendo un prófugo de la justicia, él sigue siendo objeto de una imposición de
prisión preventiva, Así es, que se niega a cumplir. Si él se queda prófugo 24 meses, el lapso que sea de la preventiva, ¿esta se cumple en su ausencia? Bueno, la prisión preventiva sí, hasta que sea ubicado y hasta que se cumpla el plazo que estableció la sala. Pero disponer, si no es habido durante los 24 meses que se le han impuesto. Empezará el juicio, la acusación, el control de la acusación, y empezará el juicio sin él. No, la pregunta es si vence la prisión preventiva. No vence. No vence, claro. Corre el plazo a partir de que es detenido. Es detenido, o sea que no se va a beneficiar siendo prófugo de que no haya prisión preventiva. Ahora, ¿quiénes son los abogados del señor Cerrón? Porque parecen colegas suyos bastante hábiles para haberle torcido el brazo, si se puede llamar así, tanto a la Corte Suprema del doctor Martín como al Tribunal Constitucional, porque es difícil imaginar que para ellos estas decisiones las han hecho con una gran simpatía, las han hecho con apego al derecho de manera rigurosa, me imagino. Sí, y no deja de llamar la atención que el 90 o 95% de las casaciones ni siquiera se admiten a trámite. En este caso se admitió a trámite, se declaró fundada y se absolvió, cosa que no es frecuente respecto a las decisiones que emanan de la Corte Suprema en el ámbito de la casación y además, como acabo de manifestar, la absolución. Con lo cual, ese caso estaría finiquitado, por lo menos dentro de la jurisdicción nacional, aunque cabe la posibilidad, y de repente tú me corriges, Aníbal, que la Procuraduría presente un habeas corpus sobre lo que se ha resuelto en esa casación y llegue otra vez al Tribunal Constitucional. No, en principio no, porque el habeas corpus protege la libertad, entonces la Procuraduría tendría que aducir que la libertad de la Procuraduría está en discusión, eso no sería posible. Yo creo que ese tema ya terminó, ¿no? Pero sí me gustaría saber cuál es la posición de la Corte Suprema, porque así como la vez pasada, a raíz de una investigación que inició de manera prematura, la Junta Nacional de Justicia salió la presidenta con todos los magistrados provisionales, superiores, haciendo un mensaje a la nación. Me gustaría saber cuál es la posición oficial de la Corte Suprema frente a un caso tan complicado, que complica además el panorama electoral, que como bien dice Lucho, es inusual que la Corte Suprema declare fundada la casación y anule la condena, absuelva. Ahora, hemos tenido una explicación formulada por el presidente de la Sala Permanente Penal, el señor San Martín, ¿no? Él ha salido a hacer una declaración, si es que no estoy soñando, pero yo lo he escuchado explicar los temas de este fallo, ¿no? O sea, hay un pronunciamiento con solemnidad y algo excepcional, porque normalmente los jueces, sobre todo a ese nivel, hablan por sus fallos y no tienen que salir por la televisión a dar explicaciones, pero en este caso sí lo han hecho. Sí, pero lo que pasa es que, como dice Aníbal, acá está de por medio varios acontecimientos que son decisivos para el futuro del país. No es un fallo respecto a un tema común y corriente. Y creo que en ese sentido, más allá de la actitud explicativa de César San Martín, en lo que respecta a su fallo y a su explicación de su fallo, que puede ser también objeto de discusión. ¿Por qué? ¿Cuál sería la discusión? Claro, él parte de la premisa de una interpretación administrativa respecto a los hechos que motivaron esa sentencia y que el contenido de esas motivaciones administrativas no tienen connotaciones penales, porque en el caso específico del delito de colusión tiene que ver una concertación de voluntades entre las partes que están negociando ese acto de corrupción y además tiene que ver pruebas que realmente lo sustenten. Y en este caso se habría recurrido en gran medida a la prueba indiciaria, que no es la prueba directa, porque la prueba indiciaria es una metodología cognoscitiva, inferencial de los hechos, que si bien es cierto no están probados de manera directa, sí permiten inferir que eso sucedió. Pero para que eso se pueda materializar desde el punto de vista de los considerandos y de la exposición de la sentencia, eso tiene que estar muy bien fundamentado. Y esa es la premisa sobre la cual esta casación se admite a trámite y a partir de ahí se resuelve lo que ya conocemos, ¿no? Diríamos que hay una, contradicción jurídica, ¿no? Porque, como bien dice Lucho, el presidente de la sala explica esto y recurre a una interpretación, restrictiva, ¿no? El tema administrativo no se puede extender al tema penal, y en fin, la prueba no es suficiente y tal. Pero en el caso de Nadine Heredia, hace una interpretación extensiva y dice, bueno, ella era funcionaria de hecho. Sí, pero no juramento, no, pero en los hechos era funcionaria. Hay una interpretación extensiva.
Y en el caso de muchos casos de corrupción que se han hecho por supuesta fraude y tal, lo que se creó fue la figura del extraneus. ¿Qué cosa es esto? El delito está hecho para el funcionario público. La norma habla del funcionario público, pero también han procesado a gente que no era funcionario público y crearon un concepto del extraneus, que es también una labor interpretativa extensiva. Entonces, da la impresión de que cuando la Corte quiere, se extiende, y cuando no lo quiere, se contrae. Y eso es un poco complicado de entender. También es complicado para el ego, los que no somos abogados con experiencia en el terreno, es que, sin embargo, hay un procedimiento civil que sí va a tener lugar y se pueden imponer multas económicas por la manera como se negoció el aeródromo Huanca. ¿Por qué, si no hay nada penal, sí pueden cobrarse multas y sí puede haber un procedimiento civil? Porque las normas procesales penales establecen la posibilidad de que aun cuando la persona en la vida penal que ha sido objeto de una acusación por la comisión de un delito, aun cuando pudiera ser absuelto, el perjuicio económico sí permanece. Y como consecuencia de eso, el órgano penal jurisdiccional puede imponer el pago de una reparación civil, que dicho sea de caso, en el presente, ha habido una ha bajado bastante significativa en el monto, sí, en comparación a la magnitud económica que implicó para el Estado y para el erario y para la región un acontecimiento de esta naturaleza que, optando la vía administrativa interpretativa, fue mal llevado, no se cumplieron con todas las exigencias y además un contrato, digamos, con una serie de vicios en cuanto a su aceptación y cumplimiento. Por eso que se establece el pago de una reparación civil. O sea, una cosa es la reparación civil y otra cosa es la responsabilidad de carácter penal, ¿no? Sí, pero digamos, no deja de ser digamos, razonable lo que usted objeta, ¿no? El público no entiende cómo es que una persona puede ser responsable civilmente y responsable penalmente, cuando es responsable con las mismas pruebas. Hay como una interpretación alambicada. Esto es malo administrativamente, pero no llega a ser malo penalmente. Entonces lo absuelvo acá y lo condeno acá. Eso, digamos, es una tesis jurídica alambicada, pero que el común del razonamiento no entiende y no se va a entender. ¿Cómo es que yo puedo ser responsable administrativamente y tengo que pagar una cantidad de dinero, pero no soy responsable penalmente, ¿no? Eso es, digamos, un contrasentido. Introduzcamos en nuestro análisis, porque en realidad es toda una situación con estas dos decisiones, el factor Congreso de la República. Y entra ¿por qué? Porque tiene un tercer tema, creo que hay dos más, pero por lo menos uno que es grave, es la corrupción en el gobierno regional de Junín. Y para esto se le ha considerado que ha actuado bajo la modalidad de organización criminal. Y sus abogados están preparando ahora un reclamo por esa definición basándose en una ley reciente aprobada por el Congreso que ha modificado los términos de lo que denominamos organización criminal. Usted que es penalista, ¿qué ha hecho el Congreso? Mira, ¿Y con qué rapidez los abogados de Cerrón quieren aplicar eso en su beneficio? Muy pertinente la reflexión como pregunta, porque desde la óptica política, en una coyuntura de contenido electoral, de tanta particularidad en la que además se define o se va a definir situaciones históricas respecto a la posible o no posible preeminencia de una corriente política totalmente distinta y diferente, que fue en el caso de Pedro Castillo Terrones. Pero es interesante porque al desestabilizar el marco legal a través de una lectura interpretativa altamente polémica, porque más allá de lo que implica la inclusión o la exclusión de una palabra o de un término, cualquier situación de debate interpretativo de la ley automáticamente va a ser utilizado con la finalidad de poder anular. No dejo de reconocer que es una estrategia de contenido legal que incluso tiene un rango político muy trascendente, porque, como sabemos perfectamente, Cerrón no es sabido y Cerrón está en campaña política. Y Cerrón tenía varios procesos penales con los cuales uno ya quedó
finiquitado. Dos, el segundo todavía tiene, digamos, ciertas expectativas, pero en el factor tiempo tiene todas las de perder. Porque mientras que regresa Junín emite un nuevo fallo, ese fallo es objeto de apelación, pueden suceder muchísimas cosas. Y no extraño la actitud de alargar, dilatar y dilatar. Y por otro lado está el tema que sí creo que es realmente el que puede definir la ruta, que es lo dinámico del centro. En el sentido de una prisión preventiva, en otras palabras, no ha habido. Vigente, pero vigente, sí. Y si hay expectativas electorales, ahí va a surgir una controversia de contenido electoral en el sentido... ¿Cuál es la controversia? ¿Puede o no ser candidato? Bueno, eso es... Señor Quiroga, intente darnos pistas para ver. Quisiera hacer una acotación brevísima, ¿no? Es verdad que se ha cambiado el tema de organización criminal, es verdad que se están utilizando, pero también es verdad que hay un abuso en el tema, ¿no? El concepto de organización criminal es para grandes bandas, para crimen organizado, le da mucha fortaleza a la policía y a la fiscalía para poder perseguir con instrumentos idóneos a organizaciones criminales en delitos complicados. Pero ¿qué es lo que queríamos, no? Pero es que se ha abusado del tema, ¿no? Porque cualquier persona, cualquiera, ha sido acusado por organización criminal, simplemente para darle más herramientas a la policía. Por ejemplo, Kuczynski también ha sido imputado por organización criminal. ¿Y quién era la banda de Kuczynski? Él, la secretaria y el chofer. Eso es un exceso conceptual. O en el caso de Patricia Benavides, también ha sido imputada por organización criminal. ¿Y quién era? Sus asesores, la gente que sabe. Nosotros tres, o sea, la ley dice por lo menos tiene que ser tres: Fernando, Lucho y Aníbal. Lejos de mí querer hacer pacto con usted. Por eso, claro. pero es que se tergiversa y se malutiliza el concepto de crimen plural de varias personas está con preocupado crimen en por banda. los excesos, pero no le preocupa igualmente que para no cometer excesos estemos favoreciendo a los criminales, tal y como parece. Trato de dar una explicación. Creo que los excesos han motivado esa reacción del Congreso que luego se utiliza en los resquicios o los intersticios que existen, ¿no? Ahora, todo ese tema penal, constitucional, de acusaciones, va a terminar en la mesa de la Corte Suprema Electoral. La Corte Suprema Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, dirá, ¿no es cierto?, va a estar vetado, no va a estar vetado, va a poder ser postulante o no va a ser postulante. Pero ¿Cómo ocurrió? El jurado puede tomar decisión sin una opinión previa de la Corte Suprema. Sí, porque a diferencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, hay un elemento que la gente a veces no toma en cuenta, y es que la Constitución dice: Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral con aplicación de los hechos, tomando los hechos en criterio de conciencia. Tiene una capacidad adicional que tiene la Corte Suprema que se limita a la parte jurídica. En el caso de Antauro Humala, es una decisión tomada por la justicia, sí, que pero ha asumido no es la justicia electoral. El jurado electoral, no es el jurado. Que no tiene competencia, ellos no son jueces. Lo de Antauro no es un tema electoral, es un tema de la justicia, ¿sí?, en donde la ley electoral le da a la Corte Suprema la capacidad de declarar una organización ilegal. El caso que yo digo es cuando un candidato sea tachado como candidato, que subsista o no va a depender del Jurado Nacional de Elecciones, como ocurrió con el propio Cerrón. En la plancha original, si nos recordamos, estaba Castillo, Cerrón y Boluarte. Él fue tachado por el Jurado Nacional de Elecciones, por eso la plancha se quedó coja con 2 nada más. Porque entonces, en ese caso es porque tenía una condena. Por lo que fuere, sí. Pero lo que quiero decir es que de acá entramos en un túnel en donde finalmente la autoridad que va a decir pasa o no pasa como candidato es el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Acá hay un tema que me preocupa y que es que también puede marcar el curso de los acontecimientos de manera radical, ¿no? Yo no descarto la posibilidad de que en cualquier momento los abogados, con derecho o sin derecho, soliciten la revocatoria de la prisión preventiva y que se convierta en una comparecencia con restricción. Ya la han solicitado. Ya, pero digamos, el tema no solamente es solicitarlo, sino la secuela subsiguiente a partir de lo que se resuelva respecto a esa solicitud de variación de la prisión preventiva, con lo cual van a plantear una casación o podrían plantear una casación, y hay que tener mucho cuidado porque con los fallos que se están emitiendo sobre la materia, cualquier cosa podría suceder. Y por otro lado, recurrir también a la justicia constitucional, una vez agotada la vía judicial, en la expectativa de que el derecho a la libertad, que la prisión preventiva es abusiva, que se ha puesto a derecho, que no hay razones para una detención o una prisión preventiva, que es suficiente el arraigo, que más justificación, que está en campaña política, que tiene aspiraciones democráticas, por lo tanto nunca se va a ir del país. Yo creo que ese tema no hay que descartarlo.
porque pensando como abogado, los abogados deben estar maquinando esa línea de acción. Los pobres abogados. Maquinando, dice usted, la palabra que usted es lejos los de pobres mí, abogados, y sí. yo quiero usar la palabra Sí. maquinar para aplicar a Pero los penalistas. en mi experiencia el tema no es tan fácil, ¿no? Porque, a ver, el jurado se va a pronunciar a finales de año y las elecciones son en abril. No da tiempo ni para una acción de garantía ni para nada distinto. El amparo electoral es muy difícil de poderlo sacar rápidamente. Entonces, al final pasó con varios candidatos, ¿no? Que fueron tachados por el jurado y cuando quisieron reaccionar ya las elecciones habían pasado, ¿no? Y además porque el jurado tiene cierto blindaje en la Constitución respecto a sus decisiones. Entonces, lo que va a pasar ahora es que con todo este tema que se está, digamos, preparando, al final de cuentas, las palabras van a estar en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que para eso está, ¿no es cierto? El jurado se activa cuando hay elecciones y es la máxima justicia electoral. Y tiene la diferencia la Corte Suprema de aplicar los hechos que juzga con criterio de conciencia. Por lo tanto, no necesariamente está sujeto a lo que diga la ley. Por ejemplo, la ley dice una persona requiere condena para estar inhabilitado. Bueno, alguien puede tacharlo porque tiene una prisión preventiva, ¿no? O porque ha tenido una prisión preventiva y el jurado puede entender que no merece ser candidato. ¿Me explico? Y tiene toda la razón para hacerlo, porque la Constitución le da ese margen discrecional de aplicar los hechos que juzga electoralmente con criterio de conciencia. Y entonces, al final el jurado dirá si el candidato subsiste o no. Sí, pero ese criterio de conciencia también, Aníbal, es una puerta abierta a cualquier lectura interpretativa, sí, sobre todo tomando en consideración los acontecimientos legales y judiciales de los últimos tiempos. Pero ya vemos que en la elección pasada, ese jurado, o el anterior jurado, tachó a Cerrón, ¿no? Entonces, o no tuvo la fuerza suficiente para sacarlo adelante, o el jurado, digamos, aplicó de manera correcta el tema, ¿no? Hay que ver qué va a pasar ahora. Antes de pasar a otro tema que tiene que ver con una persona que estuvo vinculada con Cerrón y que obtuvo su puesto como candidata a la vicepresidencia gracias a Cerrón, que es la actual presidenta, quiero que me digan una palabra sobre ella. Quisiera saber si pueden salirse un poco de su campo específico de abogados y contestar a una duda que me invade cada vez más. ¿Por qué nadie toma posición sobre este tema en la clase política? En el Congreso nadie habla. Y hay un clima general de defensa a Cerrón. Me ha sorprendido de boca del señor Ángelo Flores Arauz, un indudable hombre de derecha, ¿no es cierto?, hacer un elogio sobre la gestión parlamentaria de Valdemar Cerrón. El día de hoy he escuchado así. Pero es solo un ejemplo. Hay una actitud bastante generalizada, como si el señor Cerrón fuera una especie de padrino con el que conviene llevarse bien y con que es mejor no tener diferencias. ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, desde mi percepción personal, como sabemos perfectamente, el señor Cerrón entraba a Palacio de Gobierno como en su casa. Denotaba que evidentemente tenía una injerencia... Bajo Castillo. En el caso de Castillo, sí. Y la señora Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, yo percibo una estrategia que se está desarrollando en varios escenarios imaginarios. Uno es el electoral, el otro es el parlamentario, el otro tiene que ver con el poder ejecutivo, tiene que ver con los acontecimientos vinculados a la violencia, tiene que ver con las modificaciones legales que se han hecho en los últimos tiempos, que en última instancia han desestabilizado, al margen de las situaciones de derecho o de abuso del derecho que hubo en el caso del crimen organizado, más que todo con una apetencia de contenido político que pragmático, y además frente a un tema que también es importante analizarlo, ¿no? El aumento de la delincuencia y la criminalidad. No es un tema gratuito, porque además de lo que implica el crecimiento de la delincuencia, esto también se ha materializado a través de una confrontación abierta por parte del Ejecutivo con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, a pesar de todas las modificaciones que dieron origen a esta desestabilización que provenían del Ejecutivo y del Parlamento. En otras palabras, hay que recordar que el principal defensor del exministro del Interior, Santibáñez, era Cerrón. Por supuesto. Quien le atribuía como gran mérito estar limpiando de caviares y además, a la Fiscalía. Nunca lo ubicaron ni nunca lo capturaron. Bueno, hay dos temas interesantes, ¿no? En primer lugar,
el hecho de no haber sido capturado, y hay determinados testimonios y evidencias que indicarían que ha tenido protección estatal, ¿no? Y por eso no ha sido capturado. Y eso finalmente va a tener una retribución. Y en segundo lugar, tiene un mérito... ¿Cuál podría ser esa retribución? Vamos a ver más adelante cómo va a tratar él si tiene un cargo a quienes lo han favorecido, ¿no? Y en segundo lugar, ha tenido un mérito que pasa desapercibido, porque la gente suele denostar del Congreso, hay quienes inclusive no aceptan un cargo porque dicen que el Congreso está desprestigiado y tal, pero otra gente política inteligente tiene una bancada en el Congreso. El gran error de Vizcarra político fue pelearse con el Congreso y no tener más que 2 áulicos en el Congreso, ¿no? Y al final el Congreso lo vacó. Pero Perú Libre tiene una bancada importante, que la ha mantenido. En mediano... Con pérdidas, sí. Sí, pero en apariencia. Comenzaron 30 y tantos y son ahora 11, sí. Pero mantiene una bancada semisilente que trabaja y que por lo tanto puede negociar votos, porque el Congreso finalmente es una negociación de votos. Y yo creo que eso explicaría por qué, digamos, los votos de Perú Libre en algunos casos son importantes para la gente que usted cita. Claro. Sí. Yo, digamos, como Congreso, cuestiono, sobre todo el partido vinculado a Cerrón, refuto de la primera mandataria, pero a la hora de votar asume una actitud totalmente distinta y diferente, lo que denotaría que lo que primaría es la presencia de Boluarte como presidenta para evitar cualquier tipo de cuestionamiento en el sentido del escenario que ha propiciado para que esta coyuntura política, jurídica, legal, constitucional sea orientada en este nuevo escenario que va a significar las elecciones, que además tienen ciertas particularidades: votos fraccionados, abundancia de votos, confusión, descrédito, delincuencia, ¿no? Muy bien, pasemos al otro tema entonces de esta semana, que tiene que ver directamente con la presidenta Dina Boluarte. En el semanario Hildebrand, en sus 13 hoy, hay afirmaciones según las cuales habría ahora recogido más testimonios de personas del entorno de la presidenta Boluarte, en particular para sostener que parte de las leyes u otros documentos oficiales que habría firmado habrían sido firmados con firmas falsas porque ella no se hallaba en la capacidad de hacerlo. Si esto fuera verdad, no lo sabemos, es al parecer por el momento de declaraciones de alguien que pretende ser testigo. ¿Qué significado legal tiene una cosa así? Bueno, es terrible, ¿no? Si eso hubiese ocurrido de esa manera, serían actos nulos, sería un delito. El problema es que tiene blindaje del 117 y no pasaría de la investigación y la acusación se detendría hasta que deje de ser presidenta. Pero claro, el 29 de julio del 2026 le van a tocar la puerta una jauría de fiscales y probablemente se la van a hallar en peso, como ocurrió con el presidente Humala, como ocurrió con el presidente Kuczynski, con el propio Vizcarra, ¿no? Pero, digamos, es un escándalo político, sería un escándalo político, y al mismo tiempo va a dar lugar a que el tema se remezca más. Pero desde el principio se sostenía una cosa muy simple, ¿no? La Constitución establece 2 supuestos de incapacidad: la permanente y la temporal. La gente ha vaciado el contenido de la temporal, solamente habla de la permanente. Bueno, la permanente es cuando se muere, cuando renuncia, o cuando tiene un accidente terrible, o cuando es vacado por incapacidad moral. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere la Constitución con incapacidad temporal? Cuando uno está fuera de sus cabales, por determinadas circunstancias, por un tiempo, entrega la presidencia al vicepresidente o al presidente del Congreso y luego la retoma. Eso es lo que no hizo. Y no queda ninguna duda, hasta para un lego, que una operación de cirugía de la nariz, aunque sea una sola, está anestesiado con anestesia general y está en estado de inconsciencia. No es lo mismo estar en estado de inconsciencia que dormir. Eso es una, digamos, paparruchada, ¿no? Sí. Por decirlo de la mejor manera. Entonces, si la presidenta está en estado de inconsciencia, pues tendría que haber comunicado al Congreso su incapacidad temporal para que pase la presidencia del presidente del Congreso y luego retome. Yo creo que no lo hizo por 2 razones. Primero, porque estaba mal asesorada, y segundo, por el temor de que no se la devuelvan, ¿no? Pero eso es lo que dice la Constitución. Cuando el presidente Reagan fue baleado y entró al quirófano, pasó la presidencia al vicepresidente mientras se recuperó. Cuando el presidente Biden fue operado, lo mismo. Cuando el presidente Santos en Colombia se operó la próstata, que es una operación rápida, ligera, pero con estado de inconsciencia, también. Eso es lo que dice la Constitución. Si no, ¿qué quiere decir entonces con incapacidad temporal? Al final, el Colegio Médico
ha decidido hacer una investigación ética disciplinaria al médico especializado en cirugía estética Mario Cavani. ¿Cómo evalúan ustedes eso? ¿Cuál es el papel que le corresponde a los colegios profesionales? En este caso es el colegio médico que está actuando, como hemos visto actuar también al colegio químico farmacéutico por este problema con el suero, que también es algo bastante inverosímil, pero del colegio de abogados no vemos tanta acción. Los colegios profesionales en los últimos años mantienen una actitud hasta cierto punto ausente respecto a la ética en el ejercicio profesional, porque tienen intereses o porque simplemente multiplicidad de casos de negligencia o incluso de actitud dolosa por parte de los médicos, en el caso del colegio médico o también como en el caso de los abogados, los colegios se mantienen al margen. Y estas sanciones, si bien es cierto, desde el punto de vista gremial, pueden tener alguna connotación, lo que está acá de por medio es una responsabilidad de contenido penal funcional que de continuar y de concretizarse incluso implicaría la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Con lo cual, los colegios profesionales, a veces con un malentendido de lo que significa la actitud corporativa, más allá de los anuncios y de la gestión política, del punto de vista de aplicar sanciones ejemplares en sus gremios profesionales, se mantienen políticamente porque muchos de los cargos en los ejercicios gremiales tienen connotaciones y proyecciones políticas. Y en esos casos, la experiencia me ha enseñado que los decanos de los colegios profesionales prefieren mantenerse al margen porque tienen en muchos casos aspiraciones políticas, ¿no? Sí, claro, hay digamos, aparte de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, hay también una responsabilidad deontológica, que es lo que vela un colegio profesional, ¿no? Y como decía una antigua profesora, si bien podría no ser un tema ético, ese es un tema estético, pero claro, si el médico se ha prestado a una infracción constitucional, si el médico en vez de cobrar sus honorarios ha cobrado supuestamente beneficios irregulares, claramente ha cruzado la línea del tema deontológico, y es lo que va a ver el colegio profesional. Si llega una sanción, aunque no sea drástica, es una sanción que es un oprobio profesional, una suspensión de 6 meses, 1 año para no ejercer la profesión. Es un tema complicado para cualquier profesional. Han habido casos de abogados suspendidos por 6 meses, 1 año, que ciertamente constituyen un baldón en su carrera profesional. Pero es un tema paralelo, es un tema deontológico. Digamos, lo más importante acá es el tema penal, ¿no? Y si en el tema penal es un testigo protegido o un colaborador eficaz, pues penalmente no le va a pasar mucho, pero sí a la persona a la que esté imputando en su testimonio. Permítame antes de separarnos, cambiar de tema completamente y que me digan una palabra sobre Mario Vargas Llosa. Vamos a rendirle un homenaje después con 2 invitados, Alonso Cueto y Pedro Cateriano. Quisiera saber lo que para ustedes, como miembros de 2 generaciones relativamente diferentes, no mucho, pero algo, y además hay muchos abogados y muchos procedimientos judiciales en sus novelas también, ¿no? Sí, yo creo que es un patrimonio para el país tener una persona que haya generado tanto prestigio académico, y eso es lo que justamente las nuevas generaciones de peruanos necesitan, hacia dónde mirar, encontrar personajes nacionales que deben servir de ejemplo para las nuevas generaciones, porque desgraciadamente vivimos en un ambiente estigmatizado de corrupción y de todo lo que analizamos. Por lo tanto, es un personaje imperecedero que pasará a la historia, y además porque ha tenido una trayectoria personal y profesional incólume y ejemplar, ¿no? Sí, yo podría contestar con mucho gusto a partir de una experiencia personal. Primero, yo empecé a leer muy chico, gracias a mi madre. Sería una jactancia decir que he leído todas las obras de Vargas Llosa, pero casi todas. Y tuve, digamos, 3 circunstancias en mi vida. Primero, yo estudié en el Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando estaba prohibido, ¿qué año entró? Yo entré el año 71 y egresé el 73. Claro. O sea, 21 años después. Yo también soy exalumno. Cuando estaba prohibido leer el libro, era un índex. Si a uno lo encontraban leyendo el libro, lo rompían y se lo hacían comer. Porque había la leyenda urbana de que en 68 500 libros habían sido quemados en el patio. Yo traté siempre de buscar información sobre eso, nunca la encontré. Manuel Escorza me dijo que era el editor, que le había inventado eso. Así es.
Lo segundo es que he sido ávido lector voraz de sus obras, y luego me lo encuentro el año 83 en Madrid, en una conferencia en el ISI, y tuve ocasión de hacer una pregunta, me contestó muy amablemente, y luego me autografió el libro, La ciudad de los perros, por supuesto. Luego lo encontré el año 84 en Santander, y también participé de una conferencia que él dio. Y luego, por razones de trabajo de mi padre, viví en la base Italia, en Iquitos. La base Italia, Iquitos, es una base de transporte de donde supuestamente salían las lanchas con las visitadoras. Él, cuando visita Iquitos y conoce todo eso y le explican cómo funcionaba el tema, se imagina, porque como bien dice en sus libros, él no retrata una fotografía de la realidad, él toma parte de la realidad y luego la recrea con la capacidad que tenía. Y entonces yo llego a vivir 6 meses en la base, que le sirve a él de inspiración para el tema de Pantalón y las visitadoras, y esa sátira que él hace de las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego, ahora, con el tiempo, el colegio se ha reconciliado con él, lo considera un alumno distinguido. Y falta poco para que le cambien el nombre al colegio, que le pongan Colegio Militar Mario Vargas Llosa. No creo, pero claro, él, digamos, era parte de esos chicos que estaban en el colegio que eran forzados a ir, ¿no? Sí. Habían algunos, porque los padres pensaban antes que era un reformatorio, que se iba a hacer más hombre o que quería tener una vida militar, pero gracias al colegio tuvo la experiencia que luego le sirvió para la ciudad de los perros, pero luego terminó quinto de secundaria en Piura. Así es. Y escribió Los Jefes y tuvo la experiencia piurana y la Casa Verde y todo lo demás. Entonces, digamos, mi vida ha sido cruzando con las obras de Vargas Llosa, y aparte de escribir muy bien, yo creo que es uno de los autores más geniales que hemos tenido. Me alegro mucho haberlos escuchado hablar sobre algo que no sea jurídico, político, y corresponde, naturalmente, estamos conmemorando el 89 aniversario de Mario Vargas Llosa, y de eso hablaremos más adelante con Alonso Cueto y Pedro Cateriano. Pero